Muy buenos días y bienvenidos a nuestro primer desayuno conferencia mensual de CRECIC para el año 2015. Como ya es tradición, el calendario académico lo inauguramos con la participación de nuestro muy estimado presidente, licenciado Álvaro Castellanos Jauregui. En esta ocasión, con el análisis y presentación de la modificación a la Ley de Arbitraje de Guatemala, proyecto de suma importancia y que obedece a la necesidad de mantener actualizada en los más altos estándares globales nuestra legislación en la materia. Aunque no necesita mayor presentación, es ampliamente conocido por todos ustedes, les comparto que el licenciado Castellanos Jauregui es socio de la firma Consortium Centroamérica, experto en arbitraje, miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, catedrático universitario, columnista de opinión, y tenemos la dicha de contar con su sabia dirección como presidente del CRECIC. Sin más, los dejo con el licenciado Álvaro Castellanos. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Usted siempre con sus presentaciones. Y qué gusto verlos a todos ustedes por acá, poder tener el chance de compartir, ¿verdad?, algunas noticias sobre nuestra ley de arbitraje. Este es un tema que se viene trabajando desde algún tiempo y tuvimos la suerte que el diputado Álvarez, Pedro Álvarez Morales, de Encuentro, tuviera el interés, ¿verdad?, en promover, digamos, dentro del Congreso esta iniciativa. A él lo citamos a una reunión y vino con mucho interés, y ahí se va la redundancia, le prestó mucha atención, mucho interés al tema. Fue un periodo prolongado en el que se trabajó con él, aquí mismo en este salón, justo aquí, la primera vez se presentaron las propuestas de algunas enmiendas a la ley, y luego él tuvo siento yo, la muy sabia decisión de hacer una sesión especial en el Congreso. Hizo, entiendo yo, una amplia convocatoria a todas las instituciones que puedan tener interés en el tema arbitral y métodos alternativos de resolución de conflictos en general. Fue en la Casa del Pueblo, si no recuerdo mal. Yo esa vez no estuve casualmente, pero sé que estuvo el SENAC también, ¿verdad?, nuestros amigos del SENAC, nosotros obviamente, y se invitó a facultades de Derecho, se invitó al Instituto de Derecho Mercantil, si no estoy mal. Es decir, hubo una concurrencia importante en esa convocatoria. Luego él continuó trabajando. Recuerdo yo que tuvimos una reunión de trabajo también con el diputado Oliverio García, que él obviamente también le puso mucho interés. Es más, él esperaba, les confieso, de parte ante todo de su servidor, una propuesta de exposición de motivos que fuera lo suficientemente amplia para que este documento sirviera mucho de base y de guía para la correcta aplicación e interpretación de los artículos que ahora se proponen modificar o ampliar o suprimir, según fuera el caso. Ante todo, ahí van a haber unas expresiones que ojalá pues sean buenas noticias. Pero fui yo el que no pude cumplir en tiempo y forma, porque yo les confieso, me enredé con un artículo que está en el modelo de ley, que es el artículo 17, que voy a quizás ampliar un segundito sobre eso oportunamente en una diapositiva que corresponda. El artículo 17 y sus varias divisiones, sus subdivisiones, se refiere a las medidas cautelares y las decisiones interlocutorias que puede hacer un tribunal arbitral, y que es un tema de suma, entiendo yo, complejidad. Pero decía, por ese enredo en el que incluso tuve discusiones con Alfredo Skinner y con varios colegas expertos en temas de arbitraje, nunca pude llegar a una conclusión si era idóneo o no era idóneo adoptar el texto tal cual del artículo 17, que entiendo
tiene el modelo de ley actual. Ustedes saben que el modelo de ley, aquí como sé que estoy hablando con gente que está totalmente involucrada, yo asumo voy por sentado en unos temas, ¿verdad? Como el modelo de ley, todos sabemos que es el modelo de ley de la Musitral sobre arbitraje comercial internacional, o de CNUTMI, ¿verdad? Entonces, quizás así entrando ya de lleno en materia, hay dos aspectos introductorios importantes. Uno es que el modelo de ley que sirvió de base en los años 90 para que nuestra ley fuera promulgada, tuvo en el 2006, como ustedes bien saben, una modificación por parte de UNCITRAL mismo. Es decir, los expertos de UNCITRAL, después de varios años de revisar la aplicación del modelo de ley en las diferentes jurisdicciones que lo han adoptado y de darse cuenta de problemas o detalles o algunas vicisitudes, hicieron algunas modificaciones y en el 2006 se da un nuevo modelo que realmente es el mismo, es esencialmente el mismo modelo, y se le introdujeron algunas variaciones o modificaciones. La más fuerte, la más importante fue precisamente el tema de medidas cautelares, y los otros dos temas fueron básicamente disposiciones que sí estamos adoptando, que ya se habían adoptado en Guatemala desde los años 90, por cierto. Eso es algo interesante, por lo menos en el tema de la forma del acuerdo arbitral y la forma en que se puede pactar un acuerdo arbitral y la flexibilidad de la misma. Guatemala desde los años 90 adoptó un criterio que en el 2006 se vio reflejado en el modelo, y eso no es ni más ni menos porque el doctor Alejandro Garro intervino ya en las últimas etapas del proyecto de ley Guatemala, y eso fue justo por la aportación del doctor Garro como una forma, si quieren, visionaria. Siento yo que ya nuestra ley tenía lo que el 2006 modificó en el tema de acuerdo arbitral, en mi humilde opinión. Ahora, el otro comentario a tipo de preámbulo es, y que tal vez es lo más importante, ¿qué se pretendía con hacer reformas a la ley de arbitraje? Lo que se pretendía era, y se sigue pretendiendo, porque esto es un proyecto de ley, es volver lo más posible nuestra ley al modelo de ley, no alejarlo o no ser creativos o inventarnos el agua azucarada, sino en todo caso regresar a lo que debiera haber sido eventualmente la ley de arbitraje en Guatemala. Y quizás cuando yo vaya enseñando algunos de los cambios, ustedes van a poder identificar o denotar por qué digo lo que estoy diciendo. Entonces, es un poco para los que podrían haber venido alarmados de que estamos reformando, o se está reformando la ley, y que este fuera un panel o un foro o una discusión donde vamos a criticar lo que está haciendo el Congreso. Quiero decirles que es todo lo contrario. El Congreso está adoptando un proyecto que fue consensuado y que al final incluso tiene aportes directos del SENAC. Es decir, este es al final un apoyo que se dio conjuntamente, y yo les voy a ir diciendo qué artículos se podría decir incluso que son CRECIT y qué artículos son SENAC. Y es interesante porque probablemente tiene mucho que ver con la experiencia SENAC también, la experiencia que ellos han tenido. Hay cosas que estamos trabajando juntos los centros de arbitraje, para que sepan. Somos competencia, clara competencia, pero sana competencia. Eso es lo que, por lo menos así lo queremos ver nosotros, ¿verdad? Tenemos al final, tal vez después de usted anunciar la sorpresa más importante de las cosas de trabajar en conjunto con el otro centro, ¿verdad? Que es algo que tal vez muchos de ustedes van a estar muy contentos de oír. Que no se les olvide, Carolina, comentarlo. Le voy a dar el gusto que usted lo haga, porque usted es la madre de esa, también de ese otro bebé. Bueno, el título, miren qué tonto, ¿verdad? Pero el título estamos pasándolo obviamente a que identifique un par de articulitos muy sencillos que tiene al final, que son sobre conciliación. Pero ya van a ver ustedes que en el artículo sobre conciliación sí se busca que la conciliación tenga efectos resolutivos y vinculantes entre las partes, cosa que algunos tenían dudas sobre nuestra legislación actual, porque el texto, ya lo vamos a comparar después, decía que lo resuelto en una conciliación podría servir de prueba en un juicio arbitral o en un juicio judicial, ¿verdad? Entonces, como que, bueno, entonces ¿cuáles eran los efectos de la conciliación? Y sobre esto hay discusiones, incluso, si quieren, académicas muy importantes. Entonces, ya entrando un poco en materia, y perdón que mi presentación no es así como quien dice muy
excelsa y exquisita, porque yo sé que aquí hay gente que puede trabajar mucho mejor las presentaciones, pero la mía es bastante rudimentaria, aunque todo hecho un poco entre horas inhábiles, así que espero que no haya también ahí horrores ortográficos, porque apenas me da tiempo de revisarla. Tenga pena que ya no vemos la letra. Bueno, espero que se vea. ¿Sí? ¿Cuesta ver o no? Esa alegría es muy condescendiente y bueno conmigo. Bueno, ámbito de aplicación. Aquí empezamos. Estas referencias, el artículo está idéntico. Lo único que se agrega son los numerales 22, o los artículos 22 y 35. Este es un artículo muy importante, como ustedes saben, porque siempre ha estado en la ley de arbitraje y lo que dice es que cuando el lugar del arbitraje sea en otro estado, no obstante, puede, ¿verdad?, solicitarse y se aplica la ley de arbitraje en Guatemala en los aspectos que se regulan en esos artículos. Como podrán ver, 45, 46, 47 y 48, por ejemplo, son recursos, el que hasta ahora se llama recurso de revisión, que ya vamos a ver qué cambio viene ahí, y la ejecución de laudos. Es obvio, ¿verdad?, que puede haber algún contacto de decisiones cuando se trata de reconocimiento o ejecución. Y los artículos 11, 12 siempre han estado ahí. Eso es sobre nombramiento de árbitros, designación de árbitros, como poder facilitar la designación de árbitros en casos internacionales. Y el 22 y el 35 solo me reservo ahorita al decirles, porque lo vamos a ver después más ampliamente, precisamente lo que buscan esos dos artículos ahí referenciados es que se aplicará la ley guatemalteca cuando se solicite una medida cautelar. Es decir, se deja más claramente previsto que un tribunal guatemalteco podría facilitar a través de la asistencia judicial una medida cautelar solicitada incluso en un arbitraje internacional. Pero como les digo, este tema de medidas cautelares va a ser el más complejo, es el más difícil de si quieren, de manejar. Por cierto, yo sé que quizás ahí es más difícil que todos puedan estar como conscientes, ¿verdad?, de qué son esos artículos. Entonces voy a rápidamente, tal vez si vale la pena solamente mencionarles qué artículos son, ¿verdad?, o qué regula cada uno de esos que están ahí, para que estemos en sintonía. Y como les digo, estas son disposiciones que han estado ahí y solo se agregan numeral 22 y 25. Por eso está en azul. El 11, perdón, es excepción de incompetencia fundada en el acuerdo de arbitraje. O sea, un tribunal guatemalteco debe seguir que si le presenta una excepción de incompetencia porque un tribunal extranjero que está conociendo, tiene que eventualmente también bajo esta disposición decir que debe de inclinar competencia. Y van a ver que también estamos ampliando ahí un poco los efectos del acuerdo de arbitraje. Cuando digo estamos, perdón, ¿verdad?, yo insisto un poco, es por el origen de la propuesta, por supuesto modificada, supervisada, revisada por el diputado Álvarez y su grupo de asesores, y las intervenciones que han habido públicamente, más los últimos comentarios o apoyo que dio Cámara de Comercio, al que fue secretario de su centro de arbitraje y conciliación. El artículo 12 es cabalmente acuerdo de arbitraje y adopción de medidas provisionales por el tribunal. Eso quiere decir que si hay un arbitraje en Francia, por ejemplo, y alguien pide una medida cautelar judicialmente en Guatemala, debe darse, ¿no?, o puede darse, y eso no es problema para que continúe y se tramite el arbitraje. Y como les ven ustedes, las adiciones especialmente se refieren al artículo 22, facultades del tribunal arbitral para ordenar providencias cautelares, ¿verdad?, cabalmente, y el 35, que es un complemento muy importante, que es ni más ni menos el procedimiento para la prestación del auxilio o asistencia judicial. Entonces ahí es donde tratamos de amarrar medidas cautelares con prestación o el otorgamiento de esas medidas a través de la asistencia judicial, que hasta ahora en Guatemala tristemente no ha caminado bien.
de hecho, creo que el tema de asistencia judicial es si aquí todos somos fervorosos creyentes o tenemos interés en el arbitraje, debiéramos de precisamente, una de las cosas que más deberíamos de promover es una perfecta relación, una perfecta sintonía de relación entre organismo judicial y tribunales arbitrales para que se entienda exactamente cuál es la dimensión de esa relación y la importancia tremenda que tiene la asistencia judicial en los procesos arbitrales. Yo soy un fervoroso creyente que el arbitraje es una maravilla, pero no es la panacea, pero también soy creyente de que necesitamos de una verdadera colaboración con los tribunales del Estado para que el arbitraje sea lo que todos esperamos. Aquí en Guatemala hubo una época en que recuerdo discutíamos por qué no darle el jus imperium a los árbitros, por qué no darle la facultad directa de dictar órdenes o medidas cautelares, por qué no ejecutar sus propios laudos. El día que lleguemos a eso es porque o ya no confiamos en el sistema de administración de justicia de todo, y segundo, transformamos al arbitraje en lo que no es, que es jurisdicción ordinatoria. Entonces, para mí tiene que haber esa simbiosis, y los países, si no sé si ustedes comparten esta opinión, donde verdaderamente se considera que hay un foro de arbitraje, Estados Unidos en sus diferentes ciudades más importantes, Francia, Suiza, Alemania, y ahora los países árabes luchando muchísimo con eso, es porque hay una verdadera asistencia judicial, y es porque verdaderamente los jueces respetan los límites tanto del arbitraje como los de ellos frente al arbitraje. Esa es mi opinión. Donde más se respeta el arbitraje es donde los jueces respetan el arbitraje y no permiten que las partes abusen de ciertas estrategias, ¿no? Ahora, avanzando, porque si no, no nos da tiempo. Artículo 3. Casualmente es una cosa muy curiosa, en este proyecto coinciden muchos de los artículos con los artículos que está reformando la ley de arbitraje. Me llamó la atención, es una casualidad. El 3 reforma el artículo 3, literal ¿verdad? El numeral 3. Miren, no sé si ahí lo notan, pero ese es uno de los cambios más esperados y más importantes y tan sencillo como lo ven ahí. Y no sé si ahora lo podremos notar. Perdón, aquí me faltó hacer un contraste, confieso, deficiencia del texto. No sé si alguien ya notó cuál es la diferencia. ¿Y cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el artículo 3 actualmente en ese numeral? Hay un procedimiento especial para determinados casos. El verdadero dolor de cabeza que hemos tenido, ¿verdad? Para materia arbitrable por naturaleza, porque acuérdense que una materia arbitrable es toda aquella que las partes tengan libre disposición. ¿Qué es eso? Eso es lo lindo, es un concepto, ¿verdad? Que puede cambiar con el tiempo, puede ampliarse, o un legislador lo podría restringir eventualmente, ¿verdad? Pero es un concepto. Ese concepto que muchas veces nosotros, si lo queremos ejemplificar, nos vamos al contrato de transacción y vemos sobre lo que no se puede transigir, ¿verdad? Ahí, haciendo una analogía, nos la venía a cortar, digámoslo así, de alguna forma, esa prohibición de no poder someter a arbitraje lo que tenga señalada vía especial. Por ejemplo, un sumario en materia de arrendamiento. Ya la Corte de Constitucionalidad procedió para el sistema, diciendo que no es viable el arbitraje. También, yo siempre pongo un ejemplo que es curioso, ¿verdad? El de juicio oral sobre división de la cosa común o la copropiedad. Imagínense un juicio oral que se vea la gente forzada a llevar un juicio oral cuando es perfectamente arbitrable una materia de esa, ¿verdad? Es para mí un ejemplo el más evidente. Tienen una finca, mide 100 caballerías y cómo se lo dividen, ¿verdad? Perfectamente pueden transar las partes sobre ese tema, pero no es arbitrable por el día de hoy. Esperamos en Dios que si este proyecto es aprobado, por fin nos quiten eso, ¿verdad? El camino. Y ese impedimento, ese no estaba en el proyecto de ley de arbitraje. Por eso digo que, de hecho, la anécdota de esta colita es porque un asistente muy chispudo, la verdad, muy pilas, como dicen,
del diputado que en aquel tiempo tomó gracias a Dios también, pero él tomó la iniciativa de realmente hacer que la ley de arbitraje se aprobara. Quizás con un poco de falta de experiencia lo pusieron a hacer un análisis comparativo entre el Código Procesal Civil y Mercantil y el proyecto de ley. Y él notó que le faltaba esa expresión y todo aquello que tenga señalada vía especial, ¿verdad? Entonces dijo, hay que hacer el copy-paste y lo pasó al proyecto de ley. Y así se quedó, ¿verdad? Sin embargo, como ven ustedes, eso no está en el modelo de ley, por supuesto. Y era una peculiaridad nuestra que ojalá se vaya con esta propuesta de modificación. Lo que viene ahora acá es una sugerencia más ni menos de uno de nuestros directores, que es el licenciado López Cordero. No quiere decir, por supuesto, que por estarse sugiriendo suprimir el tema de los arbitrajes laborales se vuelvan arbitrables bajo la ley de arbitraje. Simplemente es quitar un estorbo que podría ser un estorbo si en el futuro y conforme los avances y la modernización del derecho del trabajo hubiese algún área que se considerara arbitrable en materia de contratación laboral. No sé si me explico. Es decir, el día de hoy, y de hecho el licenciado López Cordero dio una charla sobre ese tema, ¿verdad? Donde expuso qué ámbitos o qué posibilidades podrían darse en esta materia, que hoy por hoy pareciera que tiene puesto, perdón la expresión, ¿verdad?, la cruz y calavera ahí de que no se puede ni hablar de arbitraje en materia laboral. Obviamente los arbitrajes a los que se refiere el Código de Trabajo están completamente fuera del ámbito de aplicación de esta ley. Pero ese artículo, esa norma o esa disposición era otra vez una colita que se agregó que no está en un modelo de ley. Si ustedes lo buscan, esa es una peculiaridad nuestra, ¿ya? Entonces, con esto simplemente se aprovechó a dejar abierto el crecimiento posible del arbitraje en otras áreas en las que hoy por hoy pudiera estar totalmente proscrito, ¿verdad? Entonces, habrá que tal vez volver a ver si esto fuera una realidad y simplemente se suprime, porque además es innecesario, es como repetir en esta ley lo que ya se entiende del Código de Trabajo, que es un animal diferente, ¿verdad? Eso se le llama arbitraje, pero es un animal diferente, y es como cuando le llaman que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica resolverá como árbitro, dice la ley, ¿verdad? Es otra cosa, es un uso diferente del vocablo. Bueno, entonces eso era una cuestión muy, si quieren, crecible, ¿verdad? Porque es una identificación que siempre le ha molestado a uno de sus directores, que es uno de los directores de más larga data de la Junta Directiva de Cívica. Actualización de la ley, entonces acá se ve, esto es interesante, y uno diría, ay Dios, pero ¿y eso qué consiste, verdad? Un cambio tan superficial como ponerle a las reglas de interpretación, agregarle y el origen internacional, ¿verdad? Junto con eso viene eso, agregarle 2 párrafos o 2 numerales. Eso es modelo de ley 2006. Eso es, por ejemplo, exactamente el texto del modelo. ¿Y por qué esto es relevante? Lex mercatoria, principios, ¿verdad?, generalmente aceptados en el arbitraje internacional, posibilidad de invocar jurisprudencia de otros estados, o incluso, cuando está disponible, los precedentes en materia de laudos arbitrales, cuando se analiza, se estudia y se interpreta las normas arbitrales, que todas derivan de la ley modelo. Es decir, con este tipo de párrafos en cuanto a la materia interpretativa, lo que se busca es homogeneizar al mayor grado posible, y eso es lo que pretende la CNUC Minorado Municipal con esa sugerencia de redacción, que todos los estados vayan uniformando de alguna forma la aplicación e interpretación de las leyes de arbitraje y de los principios arbitrales, de la forma de desarrollar lo más adecuadamente posible el arbitraje. Entonces, yo considero que estos 2 artículos son muy interesantes para los tribunales arbitrales, lo que sería
más interesante es ver qué tanta acogida podrían tener de ser aprobados por los tribunales del Estado, ¿verdad? Porque acordémonos que los tribunales del Estado tarde o temprano también tienen que pasar por ahí. Cuando se les plantean asuntos ya sea de asistencia judicial o se les plantean asuntos de ejecución, reconocimiento o ahora el que vamos a llamar la anulación del auto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque por lo menos en mi deformación jurídica yo siempre tuve como la sensación de que la interpretación, hacer interpretación de nuestras normas es pecado cuando el texto de la ley es claro, ¿verdad?, en su literalidad. Pero en realidad la interpretación es para mí la savia vital del derecho, ¿verdad? La interpretación cuando se aplica el derecho, por supuesto, responsablemente. ¿Pero qué quiere decir eso? Para mí es que aquí hay una licencia interpretativa que normalmente no tenemos, ¿verdad? De ir y buscar los orígenes internacionales. Eso, como ustedes saben, permite que un juez o un árbitro se vaya a la perfecta y muy amplia exposición, no perfecta, pero la muy amplia exposición de motivos que hizo un Citral cuando produjo finalmente el texto del modelo de ley. Y puede uno además consultar todos los documentos de trabajo que hay alrededor de esa exposición de motivos y además otros documentos que están en la página de un Citral, por ejemplo, que es hoy por hoy un gran, ahí sí que una gran fuente de información actualizada que ayuda, digamos, a la correcta aplicación y desarrollo de las lex arbitri en cada jurisdicción. Porque acordémonos que la ley arbitral, al final de cuentas, es una ley muy local, la ley arbitral. Por eso usamos esa indicación lex arbitri como en analogía a la lex fori, ¿verdad?, la ley del juez, que siempre se ha dicho que las leyes procesales son de absoluta aplicación imperativa y que no hay forma en que las partes puedan modificar los procedimientos establecidos en la lex fori. La gran diferencia con la lex arbitri es que la mayoría de normas de la lex arbitri son supletorias, como ustedes saben, pero ojo, hay normas imperativas dentro de la ley arbitral o dentro de la ley arbitral. Ahí es donde ayuda un poco. Ahí tenemos un caso, ¿verdad?, con el licenciado Juárez Delgado, me hará mentir, es un caso muy interesante. De hecho, la disposición que se considera, porque hay una duda si es imperativa o no, tiene origen precisamente en el modelo de ley. Entonces, si tenemos dudas, uno puede ir a consultar toda esa fuente de información que quisieron decir, de dónde surge la institución, desde cuándo se ha aplicado, cómo se ha aplicado. Uno puede aprovechar esos grandes recursos. Y como les digo, esto es pura actualización de la ley guatemalteca, el modelo de ley 2006, si Dios mediante esto se aprueba en el Congreso. Bueno, miren, aquí estamos ante uno de los temas más particulares de nuestra práctica arbitral, ¿verdad?, el tema de la objeción. Aquí yo me atrevería a decir, esto es aporte, digamos, que surge de este edificio. Es decir, no es de SENAC, pero van a ver ustedes otras que sí vienen de SENAC inmediatamente después, que son para mí muy atinadas. Cuando digo eso, solo es para que todos sepan un poco por dónde se trabajó, el origen o las experiencias. Pero miren, esto es bien curioso. Si ustedes ven en la ley actual, dice anulación, ¿verdad? No me dejarán mentir los que están accediendo a su ley ahora. Eso es una prueba de que en el modelo de ley que se usó en Guatemala para hacer su proyecto de ley original, se contemplaba originalmente incluir el recurso de anulación. Sin embargo, quedó ahí esa referencia, pero cuando nos íbamos o vamos a la regulación del único medio para impugnar laudos, sabemos que se habla de revisión. Entonces, de hecho, hay una cuestión ahí curiosa en nuestra ley actual. Se dice para la anulación y resulta que no hay una regulación de una anulación. Pero además se agregó esta aclaración que tampoco debiera, si algo no se objetó oportunamente, servir de base para plantear una oposición a la ejecución. Es básicamente una lógica consecuencia una de otra. Por ejemplo, esa modificación
surge aquel libro de Rafael Bernal. No sé si se acuerdan que Rafael Bernal publicó un libro sobre la ley de arbitraje en Guatemala, auspiciada por nuestra competencia, y realmente fue un libro que yo diría deberíamos, quizás otro esfuerzo conjunto de los centros de arbitraje, es reeditarlo con los, por supuesto, la autorización del autor, porque es para mí una obra que contiene un excelente análisis de nuestra ley. Y, por ejemplo, el doctor Bernal, si yo no recuerdo mal, sugería que se aclarara también, o que debiera haberse incluido que esas no objeciones oportunas no debieran usarse ni permitir luego, cuando es un tema objetable y renunciable también, ¿verdad? Es que nos sirva para impedir la ejecución de un laudo, no solo para impedir que efectivamente a través de un recurso llamado de anulación expulse, no se ejecute o cumpla la obra. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita, porque por supuesto si alguien tiene alguna duda, por favor levanta la mano, por favor. Ahorita. Muchísimas gracias, licenciado. Miren, yo no conozco, tengo que confesar que no conozco el proyecto de reforma en su totalidad, pero en el tema de las objeciones, si esta fuera la única reforma que se incorpora, me parece insuficiente. Sobre todo, viene otra, perdón, entonces mejor espero la explicación y después hago mi explicación. No, por eso decía que, y todavía esta se amarra con otra que está al final, donde deja muy claro que la objeción solo sirve para plantear oportunamente la anulación. Entonces, usted resuélvame por prematuro, no al lugar. De hecho, hay una, por eso iba a regresar cabal al tema. Ahora solo voy a dar otra. Ténganse presente, por su oportunidad. Ahí atrás tenían yo tengo una duda cuando platicamos de la eliminación de la prohibición de arbitrajes de tipo laboral, o más bien la prohibición de aplicación de esa ley a arbitrajes laborales. Ello no daría lugar, por ejemplo, a la posibilidad de la aplicación de la ley para medidas precautorias previo a un arbitraje laboral. Podría ser, claro. Es decir, con base en esta ley podría yo ejecutar o plantear una medida precautoria previo a un arbitraje laboral como los que ya existen en materia laboral. Precautoria en un tribunal arbitral, si tuviera un acuerdo arbitral para eso, o precautoria judicial. Eso prearbitral. Pero prearbitral laboral. Sí. Es que los arbitrajes laborales per se están regulados en el Código de Trabajo, ¿verdad? Correcto. Son, digamos, materia ajena a esta ley. Entonces, en mi opinión, la respuesta de si se puede pedir medidas cautelares o no previo a este tipo de procedimientos, ¿no? Es una cuestión que al día de hoy o se puede o no se puede, independientemente de lo que diga este texto. No sé si parece que me estuviera escabullando su pregunta. Lo que pasa es que con la ley actual pareciera que no es posible, con base en nuestra ley de arbitraje. Pero no entiendo qué tiene que ver con la... Porque no está permitida la aplicación de esta ley a los arbitrajes laborales. Por eso, pero mi pregunta era si las medidas cautelares a las que usted se refiere, pedirlas en qué vía. Prearbitral. Pero es que igual, bueno, si yo pido la medida cautelar a un tribunal hoy por hoy bajo un proceso cautelar, será el juez el que tiene que calificar la medida que se le está pidiendo y si o no. Porque, no, digamos, no podía haber prearbitral laboral en el tema típico que hablamos, ¿verdad? Porque con los conflictos que se someten a arbitraje laboral conforme el Código de Trabajo no son materia arbitral ni es materia arbitrable, etc. Pero no sé si, yo la verdad no sé si lo estoy entendiendo bien, perdón, pero si quiero lo podemos discutir al final un poco más, porque yo honestamente creo que me estoy enredando, o lo estoy enredando. Y otra pregunta, cuando hablamos de la interpretación de la ley con base en su origen internacional,
eso permitiría obviamente la utilización de fallos internacionales que pudieran no estar acordes a nuestros fallos nacionales. Generaría o podría generarse un conflicto de aplicación de leyes o similar en la interpretación de la ley. Mire, si es un tema de interpretación de una norma y que un fallo trae una interpretación que es completamente inviable en nuestra Constitución, yo diría que es un poco mal criterio usar o invocar una sentencia o un fallo como un precedente. Primero pensemos, para mí esto es uno de los temas bonitos, ¿no? que se puede discutir, pero es una expresión bonita, pero así me parece a mí, es atractivo el tema, es cambiar nuestra forma de litigar y atrevernos a invocar jurisprudencia de cualquier país o de cualquier tribunal internacional, siempre y cuando tenga relevancia y sea pertinente. Pero si yo mismo voy a citar una sentencia o un laudo que pudiera ser públicamente disponible, que sé que la base de su motivación o razonamiento es inviable por algún impedimento incluso constitucional que pueda poner yo en una discusión, por poner un ejemplo, ¿verdad? Obviamente, pues, por mucho que me parezca interesante la motivación, sé que no tendría los frutos si yo la invoco, ¿verdad? Ahora, ante su pregunta, y yo me atrevo a decirles a todos, siento que todos debiéramos de sentir la libertad de, en materia judicial o en materia arbitral, invocar cuanto fallo nosotros pudiéramos considerar como lo que llaman compelling argument, ¿verdad? Un argumento atractivo, un argumento que motiva a razonar en esa línea, en la discusión que tiene ese fallo. Porque definitivamente es cambiar un poco nuestra forma de generar y evolucionar el derecho. Entonces, como lo veo, así. Pero más. sí. Creería yo que incluso con esa motivación los propios tribunales debieran de observar también. Sí, ahí lo que usted dice, ¿se acuerda que yo comenté que para mí los tribunales arbitrales no deberían de tener casi ningún problema con esos dos artículos, ¿verdad? O esas dos disposiciones interpretativas? Pero donde yo decía que puede ser un reto es con los tribunales que normalmente no están muy acostumbrados ni les gusta mucho hacer como gran exégesis o hermenéutica. ¿Por qué? Porque de repente viene la espada blandiendo de que cualquier creatividad interpretativa es igual a el delito que los jueces o árbitros pueden cometer. ¿Qué es cuál? ¿Se acuerdan? ¿Pero? Sí, por ejemplo, cuando se supone que un juez tiene que someterse mucho al texto literal de la ley, ante todo cuando éste es claro en su temor literal. Y el artículo 10 de la ley de los judiciales nos dice que cuidado con no aplicar la literalidad de la norma cuando éste es clara. Y solamente cuando no es clara nos da una guía interpretativa y de último, incluso como algo que para mí siempre me parece interesante comentar, es deja de último la equidad, ¿verdad? Literalmente. Ahora, es el delito que comete un árbitro o un juez cuando dicta fallo en contra de norma expresa. ¿Cuál? Prevaricato. Que por cierto, el prevaricato incluye expresamente a los árbitros. Si te das cuenta, es un tema bien interesante. Ahora, y otra curiosidad, el prevaricato en Guatemala, según lo que yo pude hacer un análisis muy breve y muy superficial y muy poco, digámoslo así, competente, porque no soy experto en materia laboral, pero en materia penal, pero según lo que pude analizar, solo en Guatemala el delito de prevaricato está exclusivamente dedicado a los jueces, porque el prevaricato es un delito que cometen todos los funcionarios públicos en la mayoría de estados, pero en Guatemala el prevaricato está dedicado a los jueces exclusivamente, y es en el tema de aplicar leyes. Si se crea demasiada interpretación podría hasta estar ese riesgo, ¿verdad? Pero no sé si ahí tal vez yo disvaría un poco, pero son mis propias locuras, pero sinceramente para mí esos dos artículos precisamente abren la posibilidad de un litigio de arbitraje más rico, donde yo pueda invocar libremente y con más facilidad no solo sentencias, trabajos, documentos de trabajo, las sesiones de trabajo, las comisiones, incluso laudos cuando están disponibles.
Hay laudos que publica, como ustedes saben, la ICC, sin datos personalizados de quiénes son las partes y todo. Cada 5 años produce un libro sobre jurisprudencia arbitral. Y de ahí va saliendo la famosa Lex Arbitri, ¿verdad? A ver, ya vamos a regresar a algunos de los temas que han ido saliendo, y a usted le pido disculpas que, como dicen, no logré desentrañar ahí su duda, pero la podemos hablar al final. A ver, aquí viene lo que tal vez le preocupaba al licenciado Barrios, que no era suficiente ese artículo, y es cierto. ¿Por qué no es suficiente? Porque en Guatemala se da una práctica que es, como creo que quizás tenemos una costumbre, ¿verdad?, de plantear nulidades de fondo y forma en los procesos judiciales, o tener constantemente formas de plantear impugnaciones dentro del proceso, y que a veces tienen que detener la marcha del proceso. En el arbitraje ustedes saben que es todo lo contrario, ¿verdad? La máxima o el principio fundamental es nada debería, si se hace bien el trabajo por los árbitros y las partes en el arbitraje, nada debería frenar el arbitraje hasta llegar al laudo. Si el laudo está bien hecho, confirma. Si el laudo está hecho, perdón, ¿verdad?, con las patas, si el laudo realmente viola derechos, si el laudo también no respetó debido proceso, ese laudo va a fallecer a través de una anulación, ¿verdad? Y con ello, hasta en algunos casos puede ser, ¿verdad?, puede ser con toda la vergüenza que tengan que pasar los árbitros a quienes se les anula un laudo por algo que es evidente, ¿verdad? Por supuesto puede haber anulación de laudos injusta o indebida. Bien, de eso vamos a hablar después. Pero aquí hay una disposición que sugirió realmente Cámara de Comercio, y es como para tratar de aclarar que una objeción es solo dejar marcado que yo objeto una actitud del tribunal arbitral, o provocada por una de las partes, o de motu propio del tribunal arbitral, pero que no debe de ninguna manera ser considerado un recurso o algo que debe tramitarse, ni en incidente ni nada. Simplemente es dejar marcado el territorio, si se quiere decir así, para ir a plantear después una nulidad. Y ojo, porque aquí ha habido un tema que es bien interesante. Cuando se viola un aspecto fundamental, como un derecho de las partes a ser debidamente tratadas con equidad en el proceso, o a tener una audiencia, o que se respete, por ejemplo, el principio de, ¿cómo se llama?, de contradicción. Si eso no se respeta, aunque yo no lo objete, eso sería un motivo de anulación. ¿Me explico? Y eso lo dice claramente, de alguna forma, la ley cuando da las causas para pedir la anulación. Lo que la ley hasta el día de hoy ha dicho que las partes deben objetar es de aquello en que hubieran podido, alguna disposición que hubieran podido dar en contrario a lo que, no sé, a ver si me explico. Por ejemplo, que en lugar de 10 días de prueba van a ser 5 días para la prueba. Las partes pueden modificar el plazo de la prueba, y eso sería más que todo un tema incluso de reglamento, que por sí ya un reglamento es derivado del acuerdo de voluntad de las partes. ¿Cuál reglamento quieren adoptar? Pero yo puedo adoptar el reglamento CRESIG o SENAC y modificarlo expresamente en mi acuerdo arbitral, ¿ya?, en lo que sea modificable. Otra vez, ¿verdad? Eso que yo pude haber cabalmente pactado en contrario, y que, pongámoslo al revés, que el reglamento dice 5, pero pactamos 10, y el tribunal aplica una fase de 5 días y no de 10, porque el reglamento dice 5, ahí yo tengo que objetar. Si yo no objeto eso, se entiende que yo no puedo pedir la anulación del laudo posteriormente, porque ya renuncié a eso. ¿Por qué? Porque yo hubiera podido renunciar o ni siquiera haber pactado en contrario. ¿Me explico? Ahora, si es una disposición incluso constitucional de debido proceso, o una cuestión fundamental que no es pactable entre las partes, aunque yo no objetara, oportunamente podría entenderse que puedo plantear la anulación. Sin embargo, ojo, ¿verdad?, lo más recomendable es siempre que uno esté en inconformidad con una resolución, una decisión de un tribunal arbitral, es objetarla. Objetarla, eso sí, que esté uno legítimamente
convencido de que ahí hay una materia objetable. Pero lo que tenemos que tener claro es que estas reformas lo que buscan es dejar lo que ya hay jurisprudencia constitucional, si no estoy equivocado, que las objeciones no son recursos ni deben ser tramitados durante un procedimiento arbitral. El tribunal arbitral lo que debe hacer es tener todo el cuidado del mundo, que si le plantean una objeción y tiene sentido y quiere que su laudo prevalezca, corrija o haga lo que tenga que hacer si lo puede hacer, ¿verdad? Pero definitivamente la objeción marca una potencial anulación al futuro, ¿verdad? O eventualmente una posibilidad de objetar válidamente la ejecución del laudo si no se pidió la anulación. Perdón, licenciado Rodríguez, perdón. Solo leyendo la propuesta, veo que no se incluye ahí, y no sé si se considera un momento, obligar al tribunal arbitral a pronunciarse en el auto sobre esas objeciones, a manera de crear una cadena para llegar a la anulación, porque puede que la no observancia de parte del tribunal arbitral haya tenido alguna justificación. Entonces, que se denuncien en el auto y que eso sea materia ya específica, como en una casación, un sentido específico de la anulación, para limitar también un poquito el ámbito de discrecionalidad de los jueces. Excelente punto. Esta redacción es propuesta específica de nuestro colega y estimado licenciado Feusquín, o del equipo de él, ¿verdad? Ahora, mi opinión, y ahorita le doy el uso de mi opinión, es que aunque pudiera ser recomendable obligar a los árbitros a pronunciarse sobre las objeciones, para mí tiene sentido lo que dice el licenciado Alegría. Siento que esta ley parte, y sí, es obviamente una aspiración de parte de la generación de responsabilidad en los árbitros, de hacer un trabajo lo mejor posible, porque si no su lado se viene completito, ¿verdad? Es que hay que tomar en cuenta que eso es otra de las reformas que vamos a ver. Vamos a regresar, primero Dios, si se aprueba esta iniciativa, a la anulación del laudo, ¿verdad? Y entonces, con un error, pero sustancial, que se comete, el laudo es anulado. Entonces, ¿a qué voy con eso? Aunque pudiera parecer una sugerencia viable o que creo que es interesante, siento que si se pone eso, podría tener que también ser necesario entonces indicarles qué otras formas tienen que incluir cuando se edite un laudo. Es decir, uno esperaría que ahí el tribunal arbitral sea sumamente responsable y, usando el sano juicio, ¿verdad?, y el sentido común, debiera de pronunciarse también sobre las objeciones, porque si no deja un manto de dudas sobre el laudo, y que podría perfectamente, si no se entiende por parte de una sala qué fue lo que hizo el tribunal arbitral y no está debidamente motivado lo que hace que pareciera contrarrestar la objeción, podría venir perfectamente una anulación parcial o total del laudo. Entonces, de que el sentido común lo dicta, sí. Yo creo que el tribunal arbitral debiera dejar un apartadito como para el tema de objeciones. ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que yo con mucha pena tengo que confesar que he visto algunos arbitrajes donde las objeciones serían el 80% del laudo, porque los árbitros los abogados de parte plantean objeción tras objeción tras objeción, esperan resolución y como no hay, amparo tras amparo tras amparo. Y las cortes jurisdiccionales que deben de estar administrando justicia para otras cosas están ocupadísimas con un montón de amparos que les están llegando de nuestro lado. Pero ojo, habrá algunas objeciones que obviamente son muy atendibles, pero yo insisto, si algo tiene que tener cuidado el árbitro es de atender esas objeciones como debe ser, en el sentido de decir, no descartarlas solo porque no se tramitan, pero si hay algo que hace todo el sentido que debe ser algo corregido, el tribunal arbitral debe buscar de cualquier manera cómo corregir algo que pueda ser un error de ese tribunal, en criterio o en aplicación de plazos, no sé si me explico, ¿verdad? O sea, las objeciones son cosas serias, que no se tramiten, que no sean recursos, en ninguna forma demerita la gran importancia que tienen. De hecho, son un instrumento vital del arbitraje, las objeciones, pero entendidas en su justa dimensión, ¿verdad? Porque en Guatemala yo sé que aquí no me voy a mentir mucho, ¿verdad? Se ha vuelto un problema ese
tema de la objeción. Ahí se ha convertido en materia constante de ir a tribunales de amparo, y ese no es el propósito. De hecho, yo siempre he pensado que un tribunal arbitral que viole derechos de las partes, el amparo está expedito en grandes, si se dan cuenta, porque la mayoría de resoluciones no son impugnables, pero el tribunal arbitral realmente es un mal tribunal arbitral y viola los derechos de las partes. El amparo está ahí, ilegítimamente, ¿me explico? Disponible legítimamente. ¿Por qué? Porque no hay otros recursos que agotar. No hay nada de jurisdicción ordinaria que agotar. O sea, el tribunal arbitral tiene que estar consciente que sus potenciales violaciones a derechos fundamentales o garantías fundamentales es mucho más seria, porque va directo al amparo que lo que puede hacer un juez, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero tratar nada más ahí de indicar, y perdón la extensión de este tema, es que definitivamente las objeciones son fundamentales en el arbitraje, pero tenemos que darle su justa dimensión y no convertirlas en métodos realmente para hacer una dilación enorme de los procesos arbitrales. Es impresionante lo que ha pasado en algunos casos, ¿verdad? Sí. Sí, perdón. Así que el licenciado Barrios tenía la palabra, pero si quiere cortamos primero. Así es el momento para hacer oportuno. Solamente para no también caer en la misma cuestión, el momento en el que se va a plantear la anulación o la nulidad, ¿lo vamos a ver posteriormente? Sí, sí, claro que sí. No, mi observación es que a la luz de la experiencia de lo que se ha vivido principalmente en SENAC, que tiene su reglamento un poco más desarrollado, aunque de manera deficiente, el tema de las objeciones, eso se ha prestado, como usted ya bien lo explicó, a múltiples problemas, complicaciones procesales, amparos interminables. Hay jurisprudencia suficiente de la Corte, interrumpida solamente en un caso que yo conozco, en el que se insiste que la objeción tiene por objeto solamente dejar constancia de la inconformidad y que el tribunal solamente debe tomar nota. Pero repito que a la luz de la experiencia debería de mejorarse la propuesta de modificación o adición de este artículo 7 para lo que usted nos explicaba, que contra lo que resuelva el tribunal, o que el tribunal se deberá limitar a tomar nota, y que lo que resuelva el tribunal en ese sentido es inobjetable, es inimpugnable, no cabe recurso, no hay que tramitarlo, no hay que correr audiencia, porque de lo contrario se sigue en este vacío. Ahí solo se está hablando de la cuestión de la finalidad. Se deberá entender que el derecho de objeción tendrá como finalidad, pero yo creo que hay que aterrizar un poquito a la parte práctica. Sí, muchas gracias, licenciado. Ahorita lo veo el uso de palabras, pero definitivamente creo que es un tema que debemos tomarnos, pero porque entiendo yo que esto todavía puede ser obviamente susceptible de debate parlamentario, donde puedan introducirse modificaciones o sugerencias importantes como las que ustedes han estado haciendo. Y la verdad es que todos los que quieran mandar sugerencias lo pueden hacer después, ¿verdad? A la dirección ejecutiva del CIC. Nosotros las podemos perfectamente pues, recibir y ver si se puede todavía hacer algo al respecto. Asumo que sí. Perdón. Solo quería decirles, hay otra disposición todavía más adelante sobre este tema, objeciones. Pero yo lo que estaba tratando era de buscar aquí mi ley de arbitraje, que se me desapareció, en donde lo que entiendo es que ya debería de existir una norma que siempre está habiendo, que no se cambia, no es impugnable, ¿verdad? Sin embargo, yo le quiero confesar que a mí lo que sí me parece importante es cómo se trate ese tema más allá de la norma, porque si usted se va a la experiencia de otros países, nadie se ha confundido con el tema de la objeción. Es decir, la objeción en otras jurisdicciones se plantea la objeción y seguimos, ¿verdad? No hay una discusión al respecto. Quizás, y esto para María que está aquí presente, no sé si el nuevo reglamento de SENAC lo tiene o no, para mí los reglamentos no debieran desarrollar nada sobre la objeción.
La objeción es una cuestión fundamental en la ley y para mí, en opinión de su servidor, el reglamento no debe generar normativa sobre objeción, porque entonces ahí es donde pareciera que se vuelve una instancia, un recurso o algo, un incidente. Pero el doctor Argueta, después María, por alusión. Doctor Argueta, perdón. Buenos días. Solo un comentario, tuve que salir, no sé si lo tocaron, si ya lo tocaron, mis disculpas, pero desde el punto de vista de tribunales arbitrales, el problema que se ha dado con esto cuando se quiere implementar en su espíritu adecuado, digamos, que solamente se tiene por presentada la objeción y se continúa el trámite, es que la otra parte le pone el recurso de amparo. El amparo y contra el tribunal, porque dice que le violó su debido derecho de defensa al no darse la audiencia y al no permitírsele pronunciarse sobre la objeción que el otro ha pronunciado. Sí. Y entonces, ante esa situación, en mi experiencia personal, como sale más caro en tiempo el amparo, porque recuerden que lo que se resuelva ahí es apelable todavía, ¿verdad? En los otros tribunales en donde he podido participar, de entrada hemos dicho evitemos eso y démosle la audiencia a la otra parte, porque si no, vamos a irnos a un amparo que va a alargar muchísimo más el proceso, ¿verdad? Pero si esa norma dejara absolutamente claro que es una cuestión quizás que únicamente se toma nota, como dijo el iniciado, creo que sería suficiente. Casi que así deberíamos de poner, ¿verdad? Se toma nota de la objeción. No sé por qué nos cuesta tanto entenderla, ¿verdad? Sinceramente, es cierto, eso es una medida prudente. Ahorita le voy a usar la palabra María, pero el tema... honestamente no cabe duda que este tema de la objeción se ve. Estamos ante uno de los temas, digamos, medulares, uno de los meollos de nuestra práctica arbitral. Es muy interesante oír estos comentarios. Yo quisiera pedirle el favor, Álvaro, si pudiera regresar al artículo 7. Ahí, no me sé de memoria la ley, pero dice la parte que no haya ejercido su derecho de impugnar conforme al numeral anterior, entiendo que se refiere a la objeción. Pero sí, esa palabra impugnar me llama la atención, creo que debió haberse modificado también y si hubiera chance también, porque justamente impugnar es lo que da el criterio o da la idea de que es un recursito en donde se objeta para que se cambie la resolución, según mi criterio. Buenísimo punto. Y saben que este es un ejemplo precisamente de por qué aquellos dos artículos sobre interpretación de la ley de arbitraje pueden ser tan interesantes. Es por lo que les voy a comentar y regreso al par de comentarios. El artículo que vemos ahí, perdón, la norma es el numeral 2 del artículo 7. El artículo 7 se llama renuncia al derecho a impugnar y el numeral 1 dice, y aquí es donde quería que tomemos nota de qué es lo que se puede renunciar, ¿verdad? Si una parte prosigue el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposición de la presente ley de la que las partes pueden apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin demora injustificada, o si se prevé un plazo para hacerlo y no lo hace dentro de ese plazo, se entenderá renunciado su derecho a impugnar. Entonces, el derecho a impugnar es el laudo mediante la anulación. Sí. ¿Verdad? Y lo que yo estaría es omitiendo o no una objeción que es la que me abre el derecho a impugnar, el laudo. Entonces, si uno estudia el artículo en su integridad y conoce el contexto, y ahora incluso con la posible interpretación de la aplicación de estas normas en la práctica, la arbitraje, quedaría, o debería quedar claro, pero totalmente de acuerdo, que podría ser necesario, por la vicisitud que ha tenido este tema en Guatemala, de hacer expresamente y contundentemente claro estos aspectos que ustedes han estado comentando. Pero insisto, si ustedes ven el artículo, su contexto y de dónde deriva, cómo está regulado, debiera de estar muy claro. Y por eso les decía, Guatemala es, creo yo, no sé, tal vez ahora, mañana tengo que ir a El Salvador, cada vez unas charlas de arbitraje, voy a averiguar si en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua o en Costa Rica, que parece que en Costa Rica tienen problemas también, si esta objeción ha dado tanto problema, ¿verdad? Pero en Guatemala ha sido el dolor de cabeza.
Y yo insisto, posiblemente por haberse de alguna forma regulado un poco más allá de esto, que es un aspecto total. Solo saben que hay un par de intervenciones más sobre esto y voy a continuar porque nos vamos a quedar a la mitad. Perdón, María. Buenos días, sí, solo quería hacer la salvedad que en el nuevo reglamento de SENAC nosotros tratamos de dejar lo más claro posible que solo se tiene que dejar constancia y no es para dilatar o atrasar el proceso, porque es lo que se quiere evitar, pues. Entonces, nosotros sí lo redactamos un poquito como para que se entienda o dejar claro que no se quiere atrasar. Un pues, poco en la línea de lo que decía el licenciado Rolando Barrios, que quede claro que solo se toma nota, digámoslo así, ¿verdad? Okay. Bueno, eso es buena noticia, excelente noticia. Nosotros en CRECIC no tenemos nada, en objeción no tenemos nada, se va a la ley, ¿verdad? Pero quizás habría que echar el ojo que está haciendo SENAC. Licenciado Bermejo. Sí, yo solo quisiera añadir que la sugerencia del licenciado Barrios pareciera que debido a la problemática que ha existido y que hemos el personal de ver en SENAC, uno quisiera que se rechazaran, no se admitieran y se guardaran para efectos de que quede constancia en el expediente. El único problema, y esto va muy de la mano de lo que habló el doctor Argueta, es que uno de los pocos principios imperativos de la ley de arbitraje es el principio de igualdad y de contradicción. Y concatenado a lo que usted indicaba hace unos momentos, que si el tribunal considera que efectivamente ha incurrido en un error o lo valora posiblemente al recibir la objeción, está en una disyuntiva de cómo debe proceder. Porque el principio imperativo, si no se respeta el derecho a la audiencia de contradicción, que es el principio, hay varios principios imperativos, pero ese es tal vez el toral. Si no se respeta el derecho a la audiencia, puede ser que la otra parte invoque, sobre todo si se va a responder a la objeción afirmativamente por el tribunal, pues que eso a la vez sea una posibilidad de objeción que afecte la totalidad del laudo posteriormente. Entonces, es un tema importante que yo creo que tiene que tener mucha libertad el tribunal arbitral en el juicio, pero inclusive esa posibilidad de utilizar su juicio para, digamos, aceptar una objeción y dejarla por sentada o tratar de valorarla, pues implica un ejercicio de ponderación de que lo mete en una disyuntiva. Pero usted dice durante la tramitación o en el auto. Sí. Yo personalmente, yo soy de la opinión, lo que pasa es que para mí la objeción, si es válida, si hace sentido, el tribunal arbitral debe hacer algo. Si no sabe que ya va con el laudo, pues si no hace nada, parecerá ser irresponsable. Entonces, es un tema de sentido común, de aplicación de derechos de manera correcta. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Claro, hay criterios de qué es correcto, qué es incorrecto, qué es justo, qué es injusto, lo que se quiera, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es que acordémonos que la ley de arbitraje tiene y funciona a veces como el mismo reglamento de arbitraje si no hay un reglamento de arbitraje. Pero tenemos que tener cuidado por eso de conocer los reglamentos de arbitraje. ¿Por qué digo esto? Y no solo decir, sometámonos a tal centro o a tal centro, porque de repente brincan unas grandes sorpresas, como la que yo cuento a veces de que nosotros teníamos el derecho expreso de impugnación del laudo, el recurso ahora revisión o anulación conforme se llame, ¿verdad? En nuestro reglamento anterior se renunciaba expresamente a él. Y en un caso concreto, una persona que le quejó a su abogado que cómo había renunciado de antemano a eso si no se lo había dicho, porque no sabía. No se había dado cuenta que en el reglamento estaba eso, porque a veces solo nos sometemos al reglamento, ¿verdad? Pero no lo hemos estudiado. Pero a lo que voy con eso es que los reglamentos no deben ser super reglamentos, porque la ley tiene principios muy importantes y uno de ellos es que los árbitros deben conducir el arbitraje de la manera que estimen más adecuada para el interés, obviamente, de las partes y el caso concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que eso le da libertad a los árbitros siempre dentro de, ¿verdad?, los parámetros de muchas cosas lógicas y fundamentales, pero de poder enmendar eventualmente si lo ha hecho mal. Hablamos de enmienda del procedimiento en lo judicial, ¿verdad? Pero no sé si eso es algo que es viable o no es viable, que cómo harían los árbitros para atender un error si se cometió un error. En mi opinión, sí. Ante todo, si siempre se hace, ahí sí que razonadamente. Pero
insisto, ¿verdad? Para ir avanzando. Este tema quizás va a dar para hacer una presentación específica nada más sobre elecciones, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo con el licenciado Bermejo. Hay principios torales que el tribunal arbitral tiene que tener muchísimo cuidado no violentar, si no todo el trabajo y el esfuerzo se ve. Bueno, aquí hay otra propuesta muy interesante que sí es una redacción directamente propuesta por SENAC o por, no sé si Alfredo directamente, ha de ser basado, por supuesto, en experiencias que han tenido en SENAC. A mí me parece interesante. Y esto, más el siguiente artículo, ante todo muy interesante, de la consolidación de arbitrajes, rompe con una prohibición absurda que tiene nuestra ley actualmente, que prohíbe tercerías, prohíbe no sé qué otras cosas, ¿se acuerdan? Ya lo vamos a ver ahorita. ¿De dónde viene esa prohibición? Otra vez, aquella prohibición que con estos artículos, si se aprobaran, estarían claramente dejando de sus efectos totalmente la prohibición, aunque habría eventualmente una antinomia si no se deroga expresamente la disposición que vamos a ver más adelante. Pues decía que esto definitivamente elimina perdón la expresión, un copy-paste que se hizo al proyecto de ley original del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Se acuerdan la anécdota, verdad, de que cuando se le agregó y todo aquello que tenga señalada vía especial fue porque lo contrastaron con el Código Procesal y eso faltaba? Lo mismo, en la ley, si ustedes van al Código Procesal Civil y Mercantil, se van a dar cuenta que hay una norma que decía que se prohíben las tercerías, las litigiosas, en el Código Procesal Civil y Mercantil, se lo copiaron a la ley de arbitraje. Y la ley de arbitraje no tenía ningún interés en tener esa prohibición, ¿verdad? Entonces, creo que inmediatamente después viene, ya lo vamos a ver más adelante. Pero miren, esto nos abre la puerta a nuevas prácticas arbitrales, ¿verdad? Aquí está el concepto que se puede consolidar, pero cómo se tramita un arbitraje, más si es multiparte o igual con esto, ¿verdad? Multiplicidad de contratos. Para mí el arbitraje más complejo de todos, el más difícil, es el arbitraje multiparte, ¿verdad? Por ejemplo, el reglamento de arbitraje de la ICC no es sino hasta en su última versión que ya recoge normas sobre el arbitraje multiparte que podrían servirnos. Porque, por ejemplo, si hay más de dos partes, ¿cómo se nombra un tribunal arbitral? ¿Quiénes nombran al tribunal arbitral? Vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados a los tribunales de 3 o 1, ¿verdad? Podría haber tribunales arbitrales de 6, de 5 árbitros, ¿cómo se nombran? En fin, es un tema interesante, ¿verdad? Yo nunca he tenido una experiencia en arbitraje multiparte, pero estos dos artículos, que estoy seguro están basados en algunas experiencias concretas que ha tenido SENAC, creo que sí pueden ser de mucha utilidad. Lo único es saber cómo aplicarlos. Sí, por favor, si se da acuerdo. Esos arbitrajes multipartes es algo que me llamó la atención del nuevo reglamento de SENAC. También lo tienen ahí, ¿verdad? Es consecuente entonces, ¿no? Creo que se adelantaron un poco a la eliminación de la prohibición de las tercerías, según mi criterio. Pero la pregunta concreta, se los digo, para que si se puede discutir un poquito, porque me acaban de consultar un caso en donde mi criterio es que no se puede. Es cuando existen dos contratos relacionados, pero uno no tiene cláusula arbitral y el otro sí. Entonces, son las mismas partes. No son una parte es común, pero otra no. Entonces, mi criterio es que el contrato que no tiene una cláusula arbitral, pues a menos que la parte lo aceptara, no podría seguirse un arbitraje, porque según mi criterio la esencia del arbitraje es la voluntad de las partes, y si en un contrato no existe esa cláusula arbitral, creo que no podría ser, pero no sé cuál será el espíritu, si ya tienen alguna experiencia en SENAC. No tenemos ninguna experiencia en multicontratos todavía, sí. Y sí, como usted dice, la esencia es la voluntad de las partes, pues así que sería complicado amarrarlos al arbitraje si no tienen la cláusula y si las partes no quieren, ¿verdad? Licenciado. Miren, sobre ese tema, solo como una cuestión muy breve. Ese es un tema que
ha sido materia de preocupación ya de la International Chamber of Commerce. En esta última conferencia de Miami de noviembre y en la del año 2014 se trató expresamente el punto. Y la tendencia es a favorecer la extensión del arbitraje aún a partes no signatarias del pacto arbitral cuando se dan condiciones en la práctica que vinculan o relacionan a las partes. Y uno de los mejores ejemplos es el caso de las cesiones de derechos, porque muchas veces al cesionario se le opone usted no puede porque usted no firmó el contrato, la cláusula arbitral. Sí, pero soy cesionario de un contrato que contiene ese pacto y por lo tanto tengo derecho a acogerme al mismo. Pero ya es algo que está evolucionando y en el proyecto, mejor dicho, en el nuevo reglamento de SENAC está incorporado muy bien, por cierto. Buenísimo. La verdad es, gracias, licenciado, es cierto, es un tema, digamos, el tema de arbitraje multiparte y cómo entender si hay un acuerdo arbitral implícito en otro contrato y cómo puede estar relacionado con otras relaciones contractuales. Eso es un tema que requiere mucho estudio, está evolucionando. Yo siento que hay casos en los que es claro, casos en los que sí, y absolutamente inviable, y otros donde hay duda, ¿verdad? Pero justamente ahí es donde nuevamente la posibilidad de invocar casos que ya han abordado efectivamente hasta con un nombre y etiqueta ciertas doctrinas, ¿verdad? Como las cláusulas paraguas o cosas por el estilo, que se entiende que alcanzan más allá de un contrato, pueden ayudar al debido desarrollo de estas instituciones. Pero ciertamente estamos abriendo las puertas a las partes más complejas del arbitraje, inclusive a nivel internacional. Como lo dice el licenciado Barrios, efectivamente en ICC ese es uno de los temas más complejos ahora. Y obviamente, yo por ejemplo conozco un caso donde contra una misma empresa dos partes tenían una demanda, pero como era imposible acumular proceso arbitral, imposible aunque lo hubieran querido todos, y las disputas eran exactamente las mismas, solo variaban los montos, y un tribunal arbitral en un caso le dio la razón a la demandada y en otro caso no le dio la razón a la demandada. Es decir, son completamente contradictorios los dos casos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso pasa en tribunales también, dicen, ¿verdad? Que en el mismo juzgado, ni siquiera entre diferentes juzgados, ¿verdad? A veces pasa también, ¿verdad? Pero la acumulación faculta a que no haya esas inconsistencias. Ok, vamos caminando más rápidamente por el tiempo. Tal vez voy a ser muy selectivo, tristemente, porque es mucho más importante estas intervenciones, ¿verdad? El texto ustedes lo pueden conocer. De hecho, les voy a dar el número de iniciativa, porque entiendo que las iniciativas, cuando ya tienen un número, son públicamente disponibles en la página web del Congreso. Ya está ahí, ¿verdad? Ya tienen el número, ¿verdad? No sé si ustedes ven la palabra reconocimiento, pero aquí es efectos excluyentes. Miren, esta es otra sugerencia que más o menos se entiende derivada de del libro de Rafael Bernal. Él decía, ¿por qué solamente ante el planteamiento de la excepción de incompetencia se tiene que hacer a un lado un juez cuando le plantean una disputa que está sometida a un acuerdo arbitral? Si, por ejemplo, en una demanda que se presenta ante un juzgado de instancia, dentro de los documentos acreditativos que se tienen que acompañar, hay un acuerdo arbitral, el juez, al igual que lo debe hacer en materia de jurisdicción ordinaria, debiera declinar de su propia competencia inmediatamente. Sí, obviamente, alguien es tan transparente, ¿verdad?, que presenta todo, incluido el acuerdo arbitral. ¿Por qué podría ser algo viable? Porque podría ser si la otra parte contesta la demanda en el juicio incoado. Sabemos que se entiende renunciado al acuerdo arbitral y eso lo prevé la ley de arbitraje. Entonces yo puedo, si soy transparente obviamente y no le oculto al juez, puedo plantear una demanda en tribunales donde va el acuerdo arbitral. Sería un caso un poco extraño, pero puede pasar.
De hecho, hay gente que le rehuye al arbitraje y a cuando tiene que plantear la demanda. Entonces, o podría ser incluso un tema de costos, podría haber razones diferentes, ¿verdad? Y el juez debiera incoar la excepción, el juez debiera declinar competencia si ve que hay acuerdo. Digamos que eso podría ir en contra, de alguna forma, si lo vemos así, de la renuncia al acuerdo arbitral que está previsto hoy por hoy, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que si los jueces siempre hicieran esto y declinan competencia de oficio porque ven que hay acuerdo arbitral, obviamente obligan a que se respete el acuerdo arbitral y no podría haber, por ende, una renuncia al acuerdo por contestación de la demanda, a menos que expresamente entonces renunciaran a su acuerdo arbitral. O sea que esto refuerza para mí el concepto de efectos vinculantes u obligatorios del acuerdo arbitral para las partes una vez que lo firmen. O sea, ese es el propósito, ¿verdad? Esto solo lo puse porque había yo omitido anotar que eso está en la ley vigente y se mantiene. No obstante que haya una discusión, pueden proseguir el proceso arbitral. Estas son de aquellas discusiones que algunos consideran raras, de que el arbitraje puede continuar, por ejemplo, incluso cuando se impugnó la designación de un árbitro y se va a la fase judicial, si es o no viable la impugnación, igual puede continuar el trámite. ¿Por qué? Estas son medidas antidilatorias, ¿verdad?, de procesos arbitrales. Este es un artículo completamente nacido tal vez incluso de la experiencia de SENAC y que propuso SENAC. No es parte del proyecto original. Aquí, como ustedes ven, lo que le está dando es fuerza ejecutiva a una resolución que determine el monto de honorarios y gastos. Lo que dice la ley actual, si no estoy equivocado, aquí la diferencia es que el tribunal puede decidir la suspensión o la conclusión del proceso arbitral si no pagan las partes. Habrá que ver, ¿verdad?, cómo se interpreta y qué es mejor, si dar la viabilidad a que se suspenda o se cancele, ¿verdad?, o se termine o concluya, mejor dicho, el proceso arbitral por falta de pago, o si es mejor esta opción de darle carácter de título ejecutivo a esas liquidaciones, ¿verdad?, o a sus montos. La verdad, no sé. A ver, María, puede tal vez darnos esto. Nosotros en SENAC tuvimos la experiencia que una de las partes no le convenía que se llegara al laudo, entonces decidió que no iba a pagar, y entonces por no pagar que se tenía que suspender y que el tribunal arbitral ya no podía seguir con ese arbitraje. Entonces era como, nosotros quisimos agregar esto para que esto no se permita, pues ya está el arbitraje caminado y hay un tribunal arbitral instalado, tiene que seguirse, y no solo por no pagar se va a suspender el arbitraje. Entonces, sí, miren, esa es la mala experiencia. Tristemente sí lo hemos vivido, en este centro también se ha podido observar. Lo que pasa es que creo que aquí hay diferentes opciones. Por ejemplo, en ICES este es un tema recurrente. A veces hay una parte, o en otros centros, ¿verdad?, es rebelde, no comparece el proceso, no paga ni un solo centavo. Pero siempre existe la posibilidad que la parte que iniciou la demanda, que inició el proceso, pague los gastos, y a la hora de iniciar su laudo, que eso tiene carácter ejecutivo, obviamente se liquiden las costas y se obligue al pago, ¿verdad? Ya es otra materia ahí que puede pasar si se ejecuta o no ese laudo debidamente. Esa es una opción. La otra, por ejemplo, es eventualmente la suspensión. A nosotros nos ha funcionado para efectos de que una parte con más tiempo pueda resolver el tema y efectivamente continuar, ¿verdad? Pero sí, honestamente, este es uno de los temas más difíciles que vimos los centros. Sí, yo solo quisiera hacer una acotación sobre ese artículo. Creo yo que lo que trata ese artículo es de alguna forma suplir la falta de previsión a la hora de las partes a la hora de seleccionar el método de resolución de controversia, que es, creo yo, debe hacerse un análisis ex ante, no ex post,
y las situaciones, para evitar precisamente las situaciones que se pueden presentar durante el arbitraje. Creo que esa disposición pues, parece que es más de un tipo reglamentaria que sería lo conveniente incluirla, a mi criterio, en mi opinión, en una ley de arbitraje, sino en todo caso pues, se debe establecer bases en la planificación de resolución de controversias a la hora de esa idea de que estuviera una norma reglamentaria, yo la he pensado muchas veces también. Y dos, nosotros tenemos una norma, dice Carolina, muy similar, gracias a Dios, ella se fuera muy bien en el departamento. Pero la verdad es que aquí es un dilema que tenemos, porque aquí es donde, si quieren, me salgo un segundito de lo jurídico y me paso, no sé si a lo metajurídico, no sé cómo llamarle, pero es un tema más, no sé, cultural o de prácticas, pero es el cumplir nuestros compromisos, ¿verdad? Y de respetar el acuerdo arbitral como algo fundamental, porque ¿qué pasa? El tema de las objeciones, el tema de los gastos honorarios y otros se usan muchas veces para descarrilar los procesos arbitrales y no cumplir con una obligación previamente adquirida. Entonces, este tema es bien difícil encontrar un punto medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el extremo de que alguien no pague y que a costa del otro se lleve el proceso, pero también está el otro extremo de que porque no pago freno todo el proceso y ya no hay arbitraje. Entonces es una situación muy compleja, pero es cierto, hay posibilidad de eventualmente mandarlo a través de reglamentos y por otro lado hay solución para la parte que sí desea litigar de buena fe y de llevar su proceso. Al final tiene mecanismos para resolver eso, y la forma es que pague los gastos honorarios que no está pagando la otra parte, bajo la reserva y la protesta que cobren al final si sale victorioso, ¿verdad? En el caso. Esa es la solución realmente para mí más práctica. Ahora miren, este es un artículo que pareciera no mayor cambio, el del numeral 4, pero algunos de los presentes no me dejarán mentir que ha dado dolores tremendos de cabeza. Este artículo 4, como está hoy, el numeral 4, perdón, del artículo 21, y ya vamos a ir terminando. Dice, tanto en los arbitrajes de derecho como en los de equidad, una vez constituido el tribunal, se entienden sometidas a él todas las cuestiones conexas con la principal que surjan en el curso. Ojo, en este caso, dichas cuestiones se limitarán por el procedimiento que las partes convengan y, en su defecto, por el señalado para los incidentes. Ese articulito le ha dado problemas a algunos tribunales arbitrales, ¿verdad? Serios, porque además termina interpretando como que cuando dice que tiene señalada vía especial es un incidente, entonces ya no es arbitrable. ¿Me explico? Es un poco retorcido el asunto, pero definitivamente la ley de arbitraje no tiene nada que ver con incidentes procesales y judiciales. Entonces, quitar esa referencia, que era otra vez una herencia del procesal civil y mercantil, de copia casi literal, es regresar a darle a los árbitros la responsabilidad que tienen de decidir cómo tramitar los asuntos conexos dentro de la pieza principal. Es decir, incluso ahí, ojo, hay un tema que es muy interesante y son las famosas actas de emisión o términos de referencia, que para eso son muy útiles. Si surgen temas mediante el planteamiento de la demanda, la contestación de la demanda, reconvención si hubiera, y contestación de la reconvención, y surgen aspectos que no están o parecieran estar directamente relacionados con el contrato o el acuerdo arbitral, pero que tienen íntima conexión, ahí se cubren de una vez en esa acta de emisión, que es como ponerse de acuerdo el tribunal arbitral con las partes de cuál es la materia objeto del arbitraje y cuáles son las pretensiones de las partes, cuáles son las reclamaciones concretas que tienen. Entonces, el acta de emisión es, por ejemplo, en el arbitraje CCC, es total, fundamental para la sanidad de los procesos arbitrales. Entonces, aún si un reglamento no contiene un acuerdo que se haga acta de emisión, algo que creo que puede ser interesante sugerir en los acuerdos arbitrales es agregar que se haga acta de emisión, si no lo tiene un reglamento. Porque aunque es un dolor de cabeza a veces ponerse de acuerdo en el acta de emisión, después lima muchas asperezas. Dicen que un buen acuerdo de las partes con el tribunal para definir la disputa hasta genera muchas veces una transacción, porque a veces las partes no se habían entendido por qué se están peleando. Pero cuando ya hay un tercero que le está ayudando a definir su disputa, pero ¿cómo no había
entendido eso. Si me hubieran dicho así, ya hubiéramos sentado a platicar y negociar. Entonces a veces resulta que se negocia y se resuelven los conflictos de esa manera. Pero ante todo previene una de las causales típicas de anulación del laudo, que es el infra o extrapetita, con una acta de gestión. Ahora, esto es una pequeña variación nada más, ¿verdad? Pongo ahí, bueno, la palabra penal, aunque actualmente la ley de arbitraje dice asunto criminal, es un detallito de relación. Voy a ir muy rápido para no dejar de mencionar, porque creo que tengo que llegar a la anulación y solo decirles una palabra en qué consiste. Ahí está, miren, la prohibición que tenemos hoy expresamente, que esa está todavía vigente, ¿no? Se está pidiendo que se suprima y así también que le dé plena viabilidad a aquellos dos artículos sobre las que mencionamos, ¿verdad? Multiplicidad o multiplicidad de contratos y acumulación o la acumulación de procesos arbitrarios. Si esto no se elimina, imposible hacerlo otro, ¿verdad? Imposible, van de la mano. Y yo creo que sí son necesarios. Estos serían de las reformas para mí vitales. Y para ir terminando, vamos a ver. Ok, esto tal vez solo quiero ver qué dice. Sí. Este artículo básicamente lo que está haciendo es reforzar que la asistencia judicial, ¿se acuerdan cuando vimos el primero que agrega dos artículos en que se aplica la ley de arbitraje aun cuando el arbitraje sea fuera de Guatemala? Con esto lo que se está buscando es fortalecer que también los tribunales, cuando se les pide asistencia judicial en materia de medidas cautelares, no solo en lo que dice ahí, miren, medida probatoria o ejecutoria. Eso es un error que tuvo la ley originalmente, porque debiera haber dicho solo a menos que, ¿verdad? La asistencia judicial solicitada, cualquiera, no solo las de una medida probatoria o de una ejecución del laudo, sino cualquiera de las medidas que se pidan de asistencia judicial deben ser tratadas así, salvo que sean evidentemente o manifiestamente ilegales. El tribunal arbitral debe colaborar con esa asistencia judicial. Y si quieren, aquí para mí llego al meollo del asunto y pareciera que aquí no, simplemente estamos cambiando el título, ¿verdad? Nulidad. Ese es el recurso original que está previsto en el modelo de ley. Pero el gran error, pésima situación que tenía y tiene nuestra ley, el peor pecado que tiene nuestra ley y que a veces pasa desapercibido es lo que está tachado en rojo. La sala puede modificar el... Eso hace nulas las posibilidades que Guatemala tenga posibilidad de ser un país atractivo para el desarrollo del arbitraje en ese país y ante todo el arbitraje internacional. Lo hace nulo. ¿Por qué? Porque la jurisdicción arbitral ahí queda plenamente la posibilidad de ser sustituida por la jurisdicción ordinaria, porque se mete al caso y resuelve el caso. Y quieren, les cuento, según Milial saber entender la anécdota de cómo surge ese texto que está tachado en rojo ahora, es que como se le llamó recurso de revisión, un colega muy estimado dijo, bueno, revisar es revisar, ¿verdad? Entonces si yo reviso y algo está mal, corrijo, ¿o no? El mal, ¿por qué se le llamó recurso de revisión originalmente? Cuando uno es culpable de sus propios prejuicios, ¿verdad? ¿Por qué recurso de nulidad? Nulidad de forma, nulidad contra la nulidad, nulidad contra... No sé si eso sigue siendo una práctica en los tribunales, ¿verdad? Pero en los años 90 estaba como muy de moda que una de las formas más típicas de atrasar los procesos era nulidad tras nulidad tras nulidad tras nulidad, ¿verdad? Entonces decir nulidad era como, ojo, cuidado, si usan eso va a parecer que es la nulidad del procesal civil y mercantil, ¿verdad? Y entonces van a creer que el arbitraje es de segunda categoría y siempre está la nulidad en el juicio ordinario para atacar cualquier cosa en un arbitraje, porque esos son juicios, ¿verdad? De justicia privada, prejuicios otra vez, ¿verdad? Entonces, concluyendo, realmente todo lo que se cambia de aquí en adelante es renombrar como debe ser al recurso
Y ante todo, quitar ese aspecto que está ahí tachado en rojo. Pero eso está vigente, eso está vigente. Yo diría que si yo tuviera que pedirle al Congreso de la República que se dedicara solo a una reforma integral y no a todas, ¿verdad? Yo pediría que fuera esta, ¿verdad? Ahí después todo sigue igual. Lo único es que se le cambia el nombre en todo el texto de la ley de revisión a nulidad. Y básicamente aquí se agregó, ¿verdad?, que queda claro también los motivos para denegar reconocimiento es en la misma línea. Sí. Creo que como decisión, Ana, pudiera regresar. Estaba tachada la redacción que existe. Ahí dice mediante un recurso de revisión. Sí, ese es el viejo. Es que ese es el artículo viejo. Ahí está el copy-paste del artículo viejo. Ya. Que si te das cuenta es el numeral 1. Sí. Entonces, vamos aquí. Dicha nulidad. Aquí ya está corregido. De acuerdo. ¿Ya? Sí, es que es mi mal sistema de cotejo. Pero sí, lo que quería era resaltar específicamente esa cola, ¿verdad? Sí, licenciado, y usted cierra la charla. Si entendí correctamente, estamos hablando de una nulidad total. Sí. No hay parcial. ¿Quiere decir esto es blanco o negro? Sí, esa es la práctica arbitral internacional. Pero la puede haber anulaciones parciales. Porque, digamos, si lo resuelto en el laudo es, digamos, aspecto que sea necesario corregir, pero no es medular, ¿verdad?, a la disputa que se está resolviendo, podría haber una anulación parcial. Pero la práctica de esa anulación, ese es el contrapeso cabalmente del trabajo que los tribunales arbitrales tienen que hacer seriamente, ¿verdad? Porque a diferencia de las sentencias, que pueden ser parcialmente revocadas o pueden ser revisadas, pueden ser modificadas, aquí es todo, ¿no? Altera totalmente el planteamiento del trabajo de los abogados y del propio tribunal arbitral. Del tribunal arbitral ante todo, pero también de las partes que pudieran estar litigando con una intención determinada, pero que tarde o temprano va a quedar evidenciada con que fuera una pura estrategia de litigio malicioso. Y el tema de costos también. Es una decisión, es importantísimo el tema de costos. Fíjate que tus comentarios me parecen muy, muy importantes, porque esa es la regla básica del juego con el tema arbitral. Que si el laudo está mal hecho, si el laudo no nace realmente o no surge de un proceso arbitral sano, ¿verdad?, y de un trabajo sano de todos los que se involucran, el laudo no sirve para nada. Y eso me lleva, perdón, a otro comentario que he venido pensando a lo largo de toda la presentación. Y veo de nuevo el caso clásico entre el que se presenta a la libertad de los jueces, en este caso árbitros. Jueces que son probos, que son conocedores de la ley, etc. Y se está poniendo a los árbitros aquí y se está confiando en que los árbitros van a ser ese tipo de personas. Al contrario de nuestra tradición continental, que dice que la ley es la que trae eso y los jueces son simples aplicadores de la ley. Yo creo que en toda la discusión hemos estado teniendo precisamente esa contradicción, porque estamos aplicando normas que vienen muy de derecho, que busca que los árbitros tengan esa independencia y confíen en ellos, versus nuestra costumbre, nuestra práctica, que es al contrario. Por eso es que buscamos que lo diga el árbitro. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad muy importante y difícil. Exactamente. Ese es a mí, lo que comenta el licenciado Moller, me parece que es fundamental y me permita, no sé, si tuviera alguna participación o alguna decisión de aclaración, ¿verdad?, es cerrar con un tema que para mí es vital, y es entender que el arbitraje es parte del sistema de administración de justicia en un país, y por lo tanto es tan importante como la que esperamos de los jueces, que su labor de administración de justicia la hagan bien hecha los árbitros. O sea, el arbitraje no es un juego, no es
de segunda categoría en cuanto a los procesos que se pueden llevar. Y ahí surge la duda de si es correcto llamarle alternativo a un proceso como este, ¿verdad? Cuando debiera ser muchas veces la forma típica e ideal, siempre y cuando la materia sea arbitrable en esos casos. Porque y una buena resolución de conflictos, sea por la vía de la conciliación o el arbitraje, siempre requiere, sí o sí, la colaboración de todas las partes y los árbitros en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Si queremos tener un buen arbitraje, necesitamos colaboración, ponernos de acuerdo en plazo, ponernos de acuerdo que... Pero si yo lo que tengo es el ánimos, como quiera, no vamos a llegar al laudo, y si vamos al laudo, vamos a llegar al laudo maltrechón, ¿verdad? Por otro lado, hay un refrán que se usa mucho en arbitraje, a veces, ¿verdad? Y es: dime quiénes son tus árbitros y te diré qué arbitraje, ¿verdad? Eso es fundamental. Y ojo, tristemente, es tan importante todo lo que las reflexiones que acaba de hacer el licenciado Mora, que desgraciadamente también ya el tema de corrupción existe y muy fuerte en temas arbitrales, y desgraciadamente incluso, por ejemplo, en el CIADI, una de las formas de anular un laudo o dejarlo sin efecto es por corrupción del tribunal. Está expresamente previsto en el convenio del CIADI. Entonces, de hecho, a lo mejor ni debería terminar con eso porque es una nota fea, mejor no lo termino así. Y de cómo se puede abusar del arbitraje, ¿verdad? Cómo se puede usar a tal extremo que se vuelva otra cosa. Pero de verdad mejor no lo voy a decir. ¿Y saben qué? Solo para no dejar de mencionar lo de la conciliación. Ese parrafito, ahí termina, ¿verdad? Lo que pretende es darle plena capacidad de que lo que resuelva un conciliador, si se respetan obviamente las formas, sea vinculante y no simplemente una prueba en un juicio civil o mercantil o en cualquier otro tipo de juicio. Aquí lo que se pretende es que la conciliación tenga efectos vinculatorios. Esa es la idea. Ahora, ciudadanos y ciudadanas, esta es una iniciativa, por supuesto, comentarios, ustedes tienen acceso ya a la página, ¿verdad?, del Congreso, donde pueden buscar la iniciativa. Y como les decía, realmente la idea no es hacer o reinventar nada, sino tratar de volver lo más posible a la ley modelo. Ahora ese concepto es difícil de mantenerlo porque hay algunas propuestas que van más allá y son creación local, ¿verdad? El tema de los gastos, el tema de la organización, el tema de la consolidación de procesos. Eso es más de nuestra propia experiencia, ¿verdad?, con la experiencia local. Pero, no sé, creo que el licenciado Bermejo quería cerrar. Yo solo quisiera hacer un comentario de que hay que tener mucho cuidado en cómo se innova el arbitraje. Por ejemplo, sobre el tema de arbitraje multicontrato, en el texto se prevé que se puedan llevar en un solo arbitraje, decidir las controversias en un solo arbitraje, aun cuando resulten de diversos contratos, aun cuando resulten de diversos acuerdos de arbitraje, es decir, de distintos centros. Creo que eso hay que ponerle mucho, digamos, hay que ser bastante cauto en ese tipo de disposiciones porque en la práctica creo que se pueden volver un dolor de cabeza y sobre todo en el tema de arbitraje internacional se puede convertir en un problema para las partes que tengan que litigar distintas controversias y que eventualmente tengan que litigar recursos de anulación en distintos estados, porque la jurisdicción de cada centro es independiente, puede estar sometida a distinta lex locia arbitri, puede estar, es decir, creo yo que esa norma puede ser más problemática que lo que pueda tratar de resolver en la forma redactada. Multiplicidad de contratos. Sí. Sí, yo entiendo la redacción de ese artículo podría ser mejorada. Y por otro lado, fíjense, aquí para mí hay un tema interesante y es un balance, ¿verdad?, entre la típica actitud que tenemos muchas veces de que esperamos en la norma la previsión más perfecta del supuesto, ¿verdad?, versus una norma que nos dé solo guías, ¿verdad? Entonces, en materia arbitral, por eso yo pienso que es mejor tener guías, principios, y la ley modelo trabaja así, si se dan cuenta, es muy de principios, muy de lineamientos, pero no de detalles, ¿verdad? Si se dan cuenta, la ley modelo
ni siquiera regula el proceso de las pruebas. Lo deja a muchos detalles, ¿verdad? Pero a lo que voy con eso es que lo que creo que sí es importante reconocer que se dan casos donde es necesario reconocer esa multiplicidad, más que multiplicidad de contratos. A mí me llama la atención porque no es multiplicidad de contratos, sino multiplicidad de partes, ¿verdad? Sí. Que es diferente, ¿verdad? Pero sí, está muy bien tomado su comentario. Quisiera otro comentario. Sí. Es no veo que se esté adecuando la normativa sobre el nombramiento de árbitros. Y esto creo que puede tener bastante incidencia en el tema de cómo se seleccionan árbitros cuando hay multiplicidad de partes. Que la regulación, pues, desde mi punto de vista de multiplicidad de partes, es algo bueno contemplar en la ley. Creo que la multiplicidad de contratos hay que, pues, ponerle más atención, pero debería hacerse una reforma sobre el tema de nombramiento de árbitros, porque el default rule de la ley de arbitraje es 1 y si no se ponen las partes, o sea, 1 en efecto de acuerdo, o 3 y dice que cada parte nombra 1, pero ante multiplicidad de partes, pues debería haber una forma de... En multiplicidad de partes. Dice que, solo para darle una reacción, ¿verdad?, de su comentario, el modelo de ley 2006 no contempla ningún cambio en ese sentido. Y digamos, nuestra idea es seguir siempre el modelo de ley. Entonces yo entiendo que si el mismo modelo de ley de UNCITRAL 2006 no aborda con detalle todo eso, es porque precisamente tiene las reglas básicas, y si hay una multiplicidad de partes, en realidad, o las partes se ponen de acuerdo en el acuerdo que van a hacer. Eso es previsible, por ejemplo, en contratos de construcción, contratos de obra. Ahí es plenamente previsible, y los abogados de parte debiéramos de tener la capacidad de regular nuestros propios arbitrarios multiparte, porque, por ejemplo, cuando el dueño de la obra demanda a un contratista, pues resulta que el tercer subcontratista es el que le provocó a él el atraso y tienen una disputa legítima, y ya tenemos una cuestión de 3, ¿no? Entonces, siento que o bien se trabaja adecuadamente en las cláusulas o se busca un reglamento que contemple esa figura, porque la regla general es el típico arbitraje de 2 partes, ¿verdad? O aunque haya multiplicidad de personas en cada parte, ¿verdad? Pueden haber 5 como demandantes y 4 como demandados, pero eso no quiere decir que sean multipartes. Multiparte sería que haya más de 2 sujetos con diferentes pretensiones. Entonces, yo creo que el comentario que usted hace es muy importante, porque definitivamente es el área más difícil de regulación y de tratamiento de arbitraje. Pero tal vez, ¿por qué no está en el proyecto? Porque se sigue nuevamente el 2006, ¿verdad? Y no está ahí. Solo el licenciado Fidel, usted termina porque ya estamos sobre el requete del tiempo. Quería como reforzar el comentario que hizo el licenciado Moller, en el sentido de que es importante ser conscientes y reconocer de qué tradición o qué impronta tenemos en la cultura jurídica, y una intuición, ¿verdad? Yo creo que el querer interpretar o el querer entender el rol del juez como aquel que aplica, digamos, una fórmula matemática, creo que puro. Sí, tiene que ver con esa influencia del positivismo, de las ciencias exactas a las ciencias sociales, ¿verdad? Yo sabía que usted iba a hacer algún comentario de filosofía del derecho. No, pues ese sentido, ¿verdad? Y creo que por otro lado, ¿verdad?, está en juego, digamos, yo veía como las preguntas también y cómo las estaba interpretando, cómo las está usted resolviendo, y veo que tiene que ver precisamente con una mentalidad filosófica o jurídica que prima precisamente la interpretación, pero de los principios, de las raíces del derecho, y eso pues obviamente en una cultura como la nuestra es difícil de traspolar, ¿verdad?, o de introducir, porque por un lado hay una interpretación jurídica legalista del derecho,
Y por otro lado, también tiene en juego la cultura jurídica, la ética de los abogados, ¿verdad? Porque si no se presta, entonces mejor dejemos bien claras las reglas del juego y regulemos la mayoría de posibilidades existentes en una controversia, pues no vaya a ser que el otro venga con mala fe, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quería recalcar la importancia del comunicarme. Gracias. ¿Usted cierra? Sí. Creo que el tema de la multiplicidad de partes debe ser entendida como una multiplicidad de partes dentro de lo que se considera parte procesal, distinto de lo que se considera una persona individual. De lo contrario, si tenemos 5 demandados, entonces tendríamos que hacer una regla de 3 y habría 7 árbitros, de los cuales 5 son parte demandada y 2 entraríamos en un conflicto serio. Para efectos prácticos, la multiplicidad de partes no debe entenderse como multiplicidad de pretensiones dentro del juicio, porque puede ser que todos sean demandados y un actor, o viceversa, todos sean actores y un demandado. Pero eso no implicaría la necesidad de nombrar tantos árbitros como partes. No, totalmente de acuerdo con usted. En ese caso, estamos ante una relación típica dentro de una relación procesal arbitral. Hay un demandante, aunque compuesto por varias personas, o un demandado compuesto por varias personas. Pero sí hay casos donde se dan múltiples. Por ejemplo, pensemos en una sociedad anónima que tiene un acuerdo arbitral, tiene 5 socios y 3 de ellos tienen disputas diferentes sobre la resolución que puede haber tomado el consejo o una asamblea. Cada uno tiene un conflicto diferente. Podría ser que ahí ya se derive en una situación multiparte o los contratos de obra. Pero lo que usted menciona, y ojalá que así fuera la mayoría de disputas, es en todo caso que hay multiplicidad de individuos o personas jurídicas dentro del sujeto procesal demandante o el sujeto procesal demandado. Que ese gracias a Dios, no es tan complicado. Es complicado en otras cosas, pero definitivamente uno de los grandes retos que tenemos en Guatemala, siento yo, es evolucionar en los que sí son conocidos como arbitrajes multiparte, y como les digo, la ICC hasta hace poco las reguló en su reglamento, de lo novedosas que son. No sé si el licenciado me puede aclarar ahí si, por ejemplo, el reglamento UNCITRAL nuevo, porque ahorita todo el mundo revisó reglamentos, ¿verdad? No sé si el reglamento UNCITRAL tiene algo sobre multiparte, creo que sí, porque ustedes se recordarán que ustedes pueden usar el reglamento de UNCITRAL, ojo, ¿verdad? Es para arbitrajes internacionales típicamente, pero funciona también para lo local, como reglamento ad hoc, aunque tengan incluso una cláusula ad hoc, tienen un reglamento que les puede servir, o si es institucional podrían escoger un reglamento que sí tenga esa previsión y no tener que esculpir paso a paso sus propias reglas arbitrales, ¿verdad? Lo que llamo yo arquitectura arbitral. Pues muchas gracias a todos. Exitoso día. El anuncio de Carolina. Sí, Carolina. Oye, licenciado Guido Richie me acaba de salvar porque tiene razón, pero usted muy brevemente, por favor. Solo contarles que con mucha alegría hemos culminado la organización y promoción de la nueva maestría en arbitraje internacional que se va a iniciar en el mes de julio en la Universidad Francisco Marroquín. Así que cordialmente invitados a la presentación, y quien se quiere inscribir en el mes de febrero, en una fecha próxima que les vamos a hacer llegar, ya van a iniciar las inscripciones. Y por último, ya que tenemos un segundito aquí de suscripción, comentarles algunos puntitos que quedaron ahí de la presentación de hoy. La iniciativa que se discutió el día de hoy está en la página del Congreso y es la iniciativa 4802, para quienes no la anotaron y que puedan leerla con detenimiento. También contarles que en el reglamento del PRESIC tenemos contemplado un artículo específico en cuanto a los términos de referencia. Siempre se han utilizado acá, y pues la verdad sí abonan, ¿verdad?, bastante bien en el buen desarrollo de un proceso, y se los recomiendo para arbitrajes ad hoc. Si no existiera, o en otros reglamentos de otros centros, la parte de términos de referencia funciona muy bien, lo hemos visto con éxito en la práctica. También en el tema de objeciones, que tanta discusión levantó el día de hoy,
definitivamente no hay que tramitarlas, eso ni siquiera debería de ser parte de la modificación. Si ambos centros lo estamos incluyendo es porque hemos visto que la cultura y la mala práctica, si lo podemos denominar de alguna manera, nos ha llevado a estos problemas. Las objeciones no se tramitan, así que punto, lo hemos incluido en esta iniciativa porque, como les decía, sí hemos tenido problemas al respecto, y el reglamento de CRECIP, bajo ese principio, bajo ese espíritu de que no hay necesidad de contemplar más allá que las guías y la parte filosófica, ¿verdad?, y los principios que deben de regir el arbitraje, sí contempla una línea en el artículo 32 al respecto que dice que los tribunales arbitrales deberán de pronunciarse en este momento. Obviamente ya están en audiencia cuando se plantea la objeción, y ahí pues se cumplen todos los principios procesales de contradicción y derecho de audiencia y demás, y ahí mismo el tribunal deberá de pronunciarse en el sentido de tomar nota o de corregir si fuera el caso. Muchísimas gracias a todos por su atención, los esperamos en el próximo mes. Yo quiero agradecer al decano de la Francisco Marroquín, que nos ha apoyado muchísimo en este proyecto, y es un proyecto realmente muy integrado, así que gracias, doctora. Gracias.